del ministerio del profeta Elías hubieron oposiciones y entre una de ellas era esta. Le estaba comentando, creo que no se oyó por el volumen, que el Señor me ha incitado a estudiar a 4 mujeres que son figurativamente entidades que quieren destruir al mover profético. Entre ellas está Jezabel, su hija Atalía, Herodías y también Jezabel como profetiza al final de los tiempos. Bueno, quiero desarrollar esto para ir entrando más de lleno. Agradezco a todos allá, ya le mandé saludos a Guatemala, Centroamérica, al norte de Estados Unidos, Miami, Texas, Nueva York, también en España, México. Y entonces voy a ir agarrando un poco de espigas que he tenido en mente y he querido desarrollar esto y hasta ahora el Señor puso en mi corazón desarrollarlo. Así que acompáñenme a Primera de Reyes 18:1. Aquí vemos el inicio de algo que Dios iba a hacer a través del mover profético. Y por eso me llama mucho la atención y quiero leerlo. Según la versión LBA dice Primera de Reyes 18:1, y sucedió que después de muchos días la palabra del Señor vino a Elías en el 3er año diciendo, oiga, ve y muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Me llama la atención porque en el capítulo 17 el Señor le habla al profeta Elías que va a traer un mal sobre la casa de Acab y que va a hacer que por medio de la idolatría que había en el pueblo va a cerrar los cielos y no va a haber lluvia. Y obviamente si no hay lluvia hay sequía, si no hay sequía se muere la hierba, se mueren las siembras, los animales, viene a ser un caos eso. Y entonces me llama la atención porque Dios está determinando que viene un tiempo sobre la tierra donde también va a haber sequedad, va a haber de alguna manera hambre. Y de alguna manera, si lo vemos espiritualmente, está trabajando, está fluyendo esto. Vemos que puede ser que haya sequía de palabra, no en nuestro ministerio, gracias a Dios, pero veo que la iglesia del Señor Jesucristo a nivel conglomerado está falta de alimento espiritual. Y obviamente el Señor nos ha bendecido a nosotros, pero creo que es un tiempo, así como a la manera de Elías, que a nosotros Dios nos está dando espigas, nos está dando semilla, nos está dando alimento para poder compartir con otros. Es importante que nosotros comprendamos que estamos viviendo en una línea del tiempo muy cerca, muy tenua a las cosas que han de acontecer. Y por eso la figurativa aquí es del profeta Elías, que le da a entender a Acab que iba a venir un juicio por causa de la idolatría y del mal gobierno que él tenía. Entonces miren, 18:1, y sucedió después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías por 3er año, diciendo, ve y muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Y luego en el 2 dice, fue pues Elías a mostrarse a Acab y había gran hambre en Samaria. Obviamente ya se estaba culminando uno de las palabras que habían salido del profeta, que él dijo que no iba a llover por palabra de su boca. Y eso ocurrió porque de alguna manera una profecía que nos estaba dando una figurativa para nosotros, que en este tiempo también puede ser que para algunos esté cerrado los cielos y no haya lluvia, no haya alimento, no haya sequedad. Y Dios de alguna manera levanta un ministerio profético a la manera de Elías, que va cabalgando juntamente con un mover del falso profeta, mostrándonos el origen y mostrándonos a dónde la iglesia va a ir. Entonces, acompáñenme un poco más de esto. Siempre que Dios va a empezar a obrar en un ministerio profético, siempre va a haber oposición. Por eso es bien importante, porque cuando le demos el lente a estas enemigas de los profetas, nos vamos a dar cuenta que quisieron matar, destruir, eliminar a los profetas verdaderos. Y usted se va a dar cuenta por qué. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que hay un ataque fuertemente al ministerio profético, también como al ministerio apostólico. Yo creo que los 5 ministerios están siendo bombardeados en este momento, incluso por la misma boca de muchos ministros y por mucha boca de mucho pueblo cristiano que no cree en los 5 ministerios. Ahora,
Mire lo que dice Primera de Reyes 18:3, dice: por lo tanto, Acab mandó a llamar a Abdías, quien administraba su palacio, y él veneraba al Señor. Luego miren lo que dice. Primera de Reyes 18:4. Como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, entonces me llama la atención que ya aquí había un contraataque. Cuando el Señor envió a Elías, se levanta esta mujer Jezabel a contraatacar y a oponerse al ministerio profético que había enviado el Señor Jesucristo. Perdón, el Señor, pues sí, es el mismo, que había enviado el Señor para poder sacar al pueblo de la idolatría que estaba metido por medio de la mano del rey de Acab. Me doy cuenta entonces que se levanta una oposición de una falsa profeta. Obviamente en el final de los tiempos se le dice que es una profetisa, pero se levanta una entidad. Yo quiero que se dé cuenta, no estoy hablando de mujeres, sino está hablando de una entidad poderosa que se levanta en contra del ministerio profético. Entonces, como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas. Escogió y escondió a 50 en una cueva y a 50 en otra cueva. Eso me llama a mí la atención porque hay ministerios proféticos que están todavía en la penumbra y están pronto a ser revelados. Me doy a entender en el sentido figurativo, es que hay profetas que todavía tienen el temor de ejercer su ministerio a la manera de la cual el Señor quería. Por eso este hombre, Abdías, era temeroso, era administrador del rey Acab, pero entendía él que aunque el rey estuviera malo, él quería guardar a los profetas del Señor en ese momento. Por eso me llama mucho la atención, porque vemos a 100 profetas que tuvieron temor, que tuvieron miedo a la muerte, que no confiaron, que no sé qué sucedió en ese ministerio profético de ellos, pero veo que en medio de ellos sale el 101, que sería Elías, con una unción profética interesante, que nos deja ver que se enfrenta ante esta situación y hasta esta entidad. Me llama mucho la atención porque se va a dar cuenta cómo se va desarrollando esto a través de la enseñanza, porque de esto hay que hablar un montón de cosas, hermano. Entonces quiero abordar esto. Entonces, los profetas fueron llevados a cuevas, y eso me trae a mí a la memoria la cueva de Adulamba, que tuvo que llegar un hombre como David para poder intimidarlos, para poder levantarlos, para poder ministrarlos, para que pudieran salir y ejercer como guerreros. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque esta entidad lo que está haciendo es tomar a los ministros y confundirlos a tal grado que estén bajo la sujeción de esta persona o de esta entidad. Entonces, mire esto. El espíritu o la entidad, hablando de Jezabel, hace que los ministros caigan completamente en su manipulación. Mire, es bien terrible esto, porque nos damos cuenta que sí hay una manipulación de parte de esta entidad que está haciendo sobre los ministros y ministros verdaderos. Porque mire, hermano, Acab era un rey de Israel. Y entonces me doy cuenta que también por lo general se encuentran personas de autoridad. Jezabel anda buscando ministros, profetas que tengan autoridad. Porque este hombre, hablando de Elías, tenía autoridad para cerrar los cielos y abrirlos. Tenía autoridad y todo lo que se decía, hermano, se hacía. En el nombre de Jesús, el hombre hacía las cosas y profetizaba las cosas tal como eran. Incluso en el 18:1, cuando Abdías se encuentra con Acab, le dice: ¿dónde has visto a Elías? O en pocas palabras, lo envía a Elías para intimidarlo, y Elías le dice: no te preocupes, yo lo voy a ir a ver. Yo no tengo miedo a Acab. O sea, estaba dando a entender que ese ministerio profético tenía autoridad. El problema es que cuando la entidad, hablando de Jezabel, que el Señor la reprenda, estorba a los ministros, hace que los ministros dejen su autoridad y que ella ejerza como autoridad siendo cabeza, siendo algo contradictorio a lo que Dios ha dicho. Por eso es bien importante, porque vemos cabalgar también fuertemente esta entidad
votando ministros. Y por eso lo advierte el Señor en Apocalipsis 2:20, nos hace ver que hay una entidad llamada Jezabel, la profetisa, que seduce, que estorba, que enseña a caer y a tropezar a los ministros en fornicación y infidelidad. Bueno, entonces mire esto. Esta entidad hace pareja con el carácter de Acab. Es bien interesante porque para que haya una Jezabel o una entidad influenciando un ministro se necesita un hombre como Acab. Es bien interesante porque Dios a nosotros nos puso como autoridades, como cabezas. Y tenemos que tener cuidado de no ser influenciados por una mujer. Aunque obviamente los que estamos casados no estoy hablando de esa mujer, sino estoy hablando de una entidad ministerial que pueda estar confundiendo y llevando al pueblo a una idolatría espiritual. El espíritu jezabélico o esta entidad es controladora, manipuladora y odia a los adoradores y a los profetas. Por eso me llama mucho la atención porque ella sabía que habían 100 profetas más, pero no le importaron los 100 profetas. Ella lo que quería era pegarle a la cabeza autoridad, hablando de Elías. Ella sabía que si intimidaba a Elías, ella sabía que si destruía a Elías, iba a poder gobernar como ella quisiera. Por eso, hermano, es bien interesante porque Dios no va a dejar a la iglesia sola. Dios siempre va a dejar a un ministerio profético de tal magnitud que va a poder cuidar al pueblo del Señor. Por eso veo a Elías en el final de los tiempos, escatológicamente hablando, en el tiempo de la tribulación, que Dios les da una autoridad nuevamente para cerrar los cielos, para que no llueva. Y dice que les da autoridad para que pongan plagas cuantas veces ellos quieran. ¿Qué es lo que estamos viendo en esto? Es que Dios nos está mostrando que el ministerio profético se va a levantar en este tiempo porque es el final. Así como se levantó Jezabel al principio para detener a Elías, así mismo ahora se está levantando esta entidad para detener a los Elías. Entonces es interesante esto porque hablar de este personaje hay mucho que hablar, pero hoy lo traigo al ámbito profético. Entonces el espíritu jezabélico, que el Señor lo reprenda, una de sus funciones es saber controlar a las personas, manipularlas. Y dice que odia a los adoradores y a los profetas. Habían 100 profetas, pero ella buscó al profeta que adoraba, que intercedía, al profeta que tenía la unción. Y eso me llama mucho la atención a mí porque Elías era un hombre semejante a nuestras pasiones, dice la Escritura. Y creo que había algo en él todavía que Dios estaba formando, pero me llama mucho la atención porque en medio de su humanidad se enfrentó ante este rey. Entonces, cuando hay un fluir profético, el enemigo va a querer detenerlo. Mire, ¿cómo? Confundiendo. Va a perseguir con el objetivo de matar a los ministros de Dios. Por ejemplo, mire, estas son las 4 entidades que vienen a ser una, considero yo. Primero, Jezabel. Jezabel, que el Señor la reprenda, se opone al ministerio profético, según Primera de Reyes 18:4. Es donde voy. Luego, me llama la atención porque Jezabel ya no puede ejercer. Y obviamente la matan, se lo comen los perros, pero ella espiritualmente incursiona en la vida de su hija Atalía. Y Atalía también trae el mismo objetivo de destruir a los príncipes de Judá. Yo quiero desarrollar ese tema, ya lo tengo ahí poco por poco, pero quiero terminar con uno. Luego me doy cuenta que aparece la mujer de Herodes, la Herodías, y ella se opone al ministerio profético de Juan cuando él anunciaba que venía el Mesías. Me llama mucho la atención esto, hermano. Porque así como fue el principio, así será el final, dice la Escritura. Entonces eso nos habla de que viene un tiempo donde vamos a poder ver con claridad un ataque más fuerte hacia el ministerio profético. Pero no se alarme, porque Dios ha levantado hombres a la manera de Elías
que le van a tener que hacer los mandados estas entidades a él. Entonces, mire, Herodías se opone a Juan el Bautista. Cada vez que Dios va a hacer un mover profético o va a aparecer algo sobrenatural hablando de Dios, se tiene que levantar un ministerio profético, pero también se levanta un enemigo. Y mire, y al final se dice que esta mujer Jezabel, la profetiza, se opone, confunde, enseña a la iglesia, según Apocalipsis 2:20. Con este orden de ideas quiero desarrollar el primer principio, que sería Jezabel. ¿Cómo empezó y cómo va a terminar? Acompáñenme. Gracias a todos por sus aportaciones. Dice, ¿podría poner en la pantalla en grande la información, por favor? Me gustaría, solo que la verdad no está la persona que me ayuda y a veces ellos lo ponen, pero yo con mucho gusto les puedo mandar el PowerPoint, solo que después de la enseñanza me escriben o me hablan y yo con mucho gusto les puedo mandar la información. Bueno, entonces miremos qué es lo que hay que hacer. La versión BLA dice, 1 Tesalonicenses 5:20 al 21 nos da una enseñanza. No despreciéis lo que dicen los profetas. Otras versiones se está refiriendo al don de profecía o a la profecía. Entonces se puede interpretar como al don carisma, pero también yo lo estoy interpretando como a la escritura profética. No menospreciemos lo que dicen los profetas, dice esta versión. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente y retener lo bueno. Entonces, cuando hablamos de este punto, debemos de comprender que para el estudio debemos de escuchar. El que no escucha, su oído está cerrado, porque es por el oír que viene la fe. Entonces debemos de aprender a escuchar las enseñanzas proféticas o la enseñanza que viene de la palabra profética para ser edificados. Como un inciso B, debemos de escuchar con el fin de discernir la palabra. Todo lo que se dice, uno debe de aprender a discernirlo y no creerlo antes. Si no está conforme a lo que está escrito, puede ser que tenga un margen de error la persona que está enseñando, incluyéndome yo. Entonces también, como un inciso C, debemos de escuchar para discernir y, si fuera el caso, de ser exhortados. Por eso le decía yo que el pueblo de Israel no quiso escuchar la voz de Dios por medio de los profetas. Dios utiliza bocas para hablarle a su pueblo. El problema es cuando el pueblo deja de escuchar. El pueblo debe de aprender a escuchar para ser edificado. El pueblo debe de aprender a escuchar para poder discernir. Y también debe de aprender a escuchar para poder discernir. Y, si fuera el caso, también ser exhortado. Bueno, en este orden de ideas, entrémosle a esto. ¿Cómo inicia esta entidad? Hablando de Jezabel. La versión BAT dice, 1 Reyes 16:30, dice, Acab, hijo de Orín, hizo lo que ofende al Señor, más que todos los reyes que le predecieron. Acab viene a ser peor que Jeroboam. Cuando usted lee el libro de 1 Reyes 16, 15, 14, 13, nos damos cuenta que en el capítulo 13, el profeta misterioso, hablando del profeta joven, él da una profecía y profetiza a un altar, hablando que así iba a ser destruido el altar que había levantado Jeroboam. Y profetiza que así iba a ser destruida también la casa de Jeroboam si no se arrepentía. Entonces, cuando vemos en el 13, capítulo 13 de 1 Reyes 14, 15, nos damos cuenta que viene en secuela cambiando reyes, hijos de Jeroboam, hasta que llega Acab. Y entonces me llama a mí la atención porque dice que Acab recibió el reinado y dijo que Acab, hijo de Orín, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que le predicieron, más que lo que habían hecho los hijos de Jeroboam. Entonces, por eso me llama la atención, porque ahí como que Dios detiene esto. Se levanta a Dios por medio del profeta Elías a hablarle a Acab para que se detenga su maldad. Ahora miren, el 16:31 dice, como que si hubiera sido poco. Fíjese, no solo se levantó, me llama la atención esto. Se levanta Acab y hace
ofender al Señor. Y dice que hace todo lo que los reyes predecieron, hace lo peor, va, ofendiendo al Señor de una manera diferente. Pero dice, y dice esta versión, y ni aunque fuera poco, dice, como que si hubiera sido poco, el cometer los mismos pecados que Jeroboam, hijo de Nabat. Y mire lo que dice aquí, también, no solo hizo lo malo, provocó al Señor, hizo cosas peores que Jeroboam o hizo el mismo pecado de Jeroboam, sino tras de eso se casa con esta entidad, con esta mujer Jezabel, hija de Et-Baal. Y el rey Baal dice rey de los sidonios y se dedicó a servir a Baal y adorar. Mire en qué momento cae este rey hablando de Acab. No solo hizo cosas peores que las que hizo Jeroboam, sino tras de eso toma una mujer que era de alguna manera una hechicera, porque viene de Sidón, y dice que la hace su esposa, y entonces ella misma desvía a este hombre, Acab, a que vaya en pos de servicio a los ídolos y adorarlos. Interesante esto porque me llama mucho la atención que nosotros debemos de estar atentos de qué palabra nos lleva a la idolatría y qué palabra es la que nos corrige. Entonces, luego en el 16:32 dice, y le erigió un altar. No solo hizo lo malo, no solo se casó en un yugo desigual con una pitonisa o bruja, como usted lo quiera llamar, descendiente de Sidón, que adoraba a Astarot. En algunos diccionarios dicen que Astarot viene a ser una madre, creo que le dicen también, una señora madre, algo así. Después se lo encontró. Entonces, cuando regreso a esto, dice que en el 16:32 dice que también eligió un altar en el templo que había construido en Samaria. Y mire, y también fabricó una imagen de la diosa de Acera. Y el fin hizo más provocar a ira al Señor. Entonces veo yo aquí que ya la influencia de esta entidad, hablando de Jezabel sobre este hombre Acab, ya iba a traer estragos, no solamente a la vida de él, sino también al pueblo. Porque usted se va a dar cuenta que de ahí en adelante, en el 16, 17 y en el 18, ya ella empieza a tomar control de la vida de este hombre, hablando de Acab. Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que le predecieron. El fin hizo más para provocar la ira del Señor Dios de Israel, este hombre, que todos los reyes de Israel que le habían precedido. Ahora, ¿cómo es Jezabel? Aparece e incursiona. Ahorita le di a entender cómo es que surge ella en el libro de Primera de Reyes capítulo 16. Ella surge y llega a obtener de alguna manera el reinado juntamente con su marido Acab, y entonces en los siguientes capítulos 16, 17 y 18 nos damos cuenta cómo empieza ella a ejercer esta labor. Ahora, cuando vemos Apocalipsis 20, entonces nos damos cuenta el final que tuvo esta mujer, ¿va? Aunque literalmente se la comieron los perros, y obviamente eso tenía que explicarlo, ¿va? Aunque se la comieron los perros, me llama mucho la atención porque los perros no se comieron las manos ni los pies, sino lo demás del cuerpo. Y eso nos habla a nosotros que iba a haber una incursión, espiritualmente hablando, de esta entidad a través de los años hasta llegar al siglo que estamos, ¿va? Porque si se hubieran comido todo el cuerpo de esta mujer, no hubiera podido incursionar. Estoy hablando en el ámbito espiritual, espero que por favor me entienda en la madurez que tiene, ¿va? Pero ahí se estaba refiriendo que lo que iba a obrar eran las manos y los pies, el caminar de esta entidad, hablando de Jezabel, y las obras, las manos de esta entidad, hablando de Jezabel, iban a incursionar a través de los años. Por eso obviamente incursiona en la hija. Incursionar no quiere decir que posea a la hija, no, sino que es misma influenciada por esa entidad, la hija Talía, y también ella muere, pero también es influenciada la esposa de Herodías
de Herodes, perdón, a hacer un acto de cortarle la cabeza al profeta Juan el Bautista. Por eso me llama mucho la atención, porque lo que quiere el ministerio de esta mujer Jezabel es cortarle la cabeza, quitarle la autoridad a los ministros primarios. Por eso yo, entre sus oraciones, ahí le encargo que ore por cada uno de nosotros, ¿va? Porque no le tenemos miedo, porque sabemos que el que está con nosotros es poderoso y nos ha dado una unción. Y yo le pido que esa misma unción caiga sobre nosotros para poder confrontarla. Ahí se va a dar cuenta al final qué es lo que destruye a Jezabel. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa. Entonces aquí vemos que ya incursionó a través de los años, incursiona ahora y está dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Mire, haciendo una función. Por favor, cuando se refiere a una mujer que tal vez todavía no ha alcanzado madurez y comete errores, por favor no le pongan por apodo Jezabel, ¿va? Yo he oído muchas personas que tienen esa forma de expresarse de alguien, ¿va? A esa mujer es Jezabel usted. Y yo digo, la verdad no saben lo que dicen, ¿va? Porque en realidad hablar de esta mujer va más allá. Su enseñanza, su doctrina llega a ser cosas peores que cualquier error que pueda cometer una mujer. Así que por favor usted no va a caer en ese juego de andarle poniendo apodos a las mujeres, ¿va? Entonces mire, esta mujer o esta entidad que se entra, incursionó y ahora está dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, hace una función: enseñar, didasco, enseña y seduce a sus siervos a cometer actos inmorales y cosas sacrificadas a los ídolos. Por eso en el Antiguo Testamento hay un versículo que habla de la mesa de Jezabel. Entonces cuando hablamos de la mesa nos está hablando de la comunión. Y en la comunión puede ser que sea impartida la enseñanza y la seducción. Por eso es bien interesante cuando le ponemos el lente a esta mujer, ¿va? Que debe de ser de alguna manera investigada para poder controlar en realidad y ver cuál es su hazaña, cuál es su artimaña en contra del ministerio, no solamente profético, sino los 5 ministerios. Entonces esta enseña y seduce a mis siervos a cometer actos inmorales como cosas sacrificadas a los ídolos. Mire, bella, ¿va? Se ve bonita, ¿va? Pero es seductora. Pero no estoy hablando de esa seducción, sino que aquí estoy hablando de una seducción espiritual, ¿va? Una enseñanza que seduce. Por eso hay muchos falsos profetas que se dejan seducir por el dinero, por la fama, por las riquezas, el ego. Y no está hablando de una belleza corporal de una mujer, sino está hablando de algo espiritual. Incluso esta entidad lo que está haciendo es provocar ídolos para que la gente vaya en pos de los ídolos espiritualmente hablando. Bueno, entonces, miremos cómo trabaja y cómo opera esta mujer para poder detener a los ministerios proféticos. Mire, la primera función es la manipulación. Primera de Reyes 21:3 dice: pero Nabot le dijo a Acab: no permita al Señor que te dé la herencia de mis padres. Los versículos 1 y 2, cuando usted los lee en el capítulo 21, se da cuenta que Acab está interesado en la viña de Nabot. Pero para él era una heredad de sus padres. ¿Cómo él iba a vender algo que sus padres le habían heredado? Entonces aquí hay una enseñanza. Porque cuando hablamos de herencias, estamos hablando de que la iglesia es la herencia del Padre. Y por eso de alguna manera hay un cuidado hacia ella. Nabot viene a ser figura de un ministro que no se vende, hermano. Que no vende lo que Dios le ha dado. Si lo queremos ver de esa manera, por favor, estoy hablando espiritualmente hablando, viendo la figura de Nabot. Pero la influencia de Acab y su mujer provocan que ministros empiecen a vender lo que ya Dios les ha dado.
La viña es figura de una esposa y también puede ser figura de un ministerio. Aquí ellos estaban interesados en comprar el ministerio de Nabot, si se quiere, si lo queremos traer a colisión de esta manera. No sé si me estoy dando a entender, si alguien me puede decir amén, por favor. Va. Porque no estoy hablando ninguna herejía, sino estoy trayéndolo a algo figurativo. La viña de Nabot, hablando de su ministerio, de su heredad, lo que había recibido de sus padres, él no quería venderla. Y así debemos de ser nosotros celosos con el ministerio que Dios nos ha dado y cuidarlo y protegerlo, para que no hayan Acab y Jezabel queriendo estorbar. Entonces, pero Nabot le dijo a Acab, no permita al Señor que te dé la herencia de mis padres. Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho. Ahora mire esto, pues dijo, no te daré la herencia, no voy a vender mi ministerio. Mire hermano, cómo es que ha caído la iglesia del Señor Jesucristo y cómo líderes han caído en la influencia de la entidad, hablando de Jezabel, siendo seducidos. Nosotros no podemos vender lo que ya Dios nos dio a cuidar, porque ni es nuestro, no podemos vender algo que no es nuestro. O sea, lo que está hablando ahí es Nabot, es figura de un ministro que se opone a la entidad ministerial, hablando de Jezabel y de Acab, a esa manipulación. Y entonces pues dijo, no te daré la herencia de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Entonces, mire la actitud de eso, porque me llama mucho la atención, porque para deber de que se pueda levantar o pueda haber una influencia a través de Jezabel sobre un hombre es que el hombre sea aguado, hermano. Mire esto. Primera de Reyes 21:5. Aquí es donde empieza a incursionar, a enseñarnos la escritura cómo trabaja esta mujer. Aquí ya ella tenía el control, hermano. Aunque él, entre comillas, delante del pueblo era el rey, pero la que ejercía era ella, la que tenía la autoridad era ella. Aquí ella ya había manipulado la vida de su marido. Aquí era ella la cabeza en este momento. Y mire lo que le dice. Ay, mi muchachito, ¿va? Porque no te quisieron vender esa viña. No quisieron tener convenio esos ministros con vos. Va, está bueno, mire. Pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo, ¿por qué tu espíritu está decaído? ¿Por qué no comes? Y el otro tan aguambao, es que, bueno. Y entonces él respondió, mire, porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije, dame tu viña por dinero. Mire lo que contesta esa mujer, hermano. O si prefieres, bueno, aquí está hablando él todavía, o si prefieres te daré una viña en lugar. Pero él dijo, no te daré mi viña. Y entonces en el 21:7 aparece el consejo de su mujer. Y le dijo, ¿no reinas ahora sobre Israel? O sea, lo ubicó. Tenés que estarle pidiendo permiso al otro. Mire cómo trabaja esto. Entonces aquí ella es la que incursiona, aquí es ella la que influencia, la que manipula al hombre, hablando ministerialmente. Y le dijo, ¿no reinarás ahora sobre Israel? Levántate, come, alégrese su corazón, le dice, mi muchachito. Por favor, Acab, levántese, coma, no se preocupe. ¿Quiere esa viña? Va, le vamos a dar esa viña, así que tranquilo. O sea, ella tenía el control, hermano. Pues yo solo le estoy leyendo, pero le estoy echando salsa por lo que miro. Y miren lo que le dice, no te preocupes acá, come papadito, mira, te vas a poner flaco, come. Y le dice, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Mire hermano, tremendo. Cuando esta entidad empieza a ejercer en los ministerios, los compra como de lugar, va. No le importa a quién votar, hermano. No importa a quién se oponga. Va y lo cumple. Y mire, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel, le dice. Entonces,
miremos un poquito más a fondo la estrategia de esta mujer. Jezabel, Acab entrega a Jezabel la autoridad. Lo que sucede aquí es, viendo la figurativa de Acab, es que él cedió la autoridad a su mujer. Hay muchos ministerios que están cediendo su autoridad a esta entidad. Pero mire, por favor, no quiero que piense que estoy hablando de mujeres. Estamos hablando de una entidad que es poderosa, pero no es tan poderosa como el Dios que nosotros servimos. Pero es una entidad que se opone al mover profético. Porque el objetivo de Jezabel es idolatrizar al pueblo, enseñarle a que sea idólatra. Porque el objetivo de Jezabel es igual al mismo objetivo del falso profeta. Ambos quieren distraer, desviar a la iglesia para que ellos vayan y adoren a la imagen que va a ser el anticristo. No es otra cosa más. Por eso me llama mucho la atención, porque la figurativa está en el profeta Daniel. No adoraremos la imagen, no adoraremos. Mire, no serviremos ni adoraremos. ¿Qué es lo que pide Dios? Adorar, y a Él solo servirás. Estas entidades tienen el mismo objetivo, solo que llevar a la adoración y al servicio al anticristo. Eso es lo que está haciendo el ministerio del falso profeta y también esta entidad que se llama Jezabel. Estaba hablando mucho, hermano. Por favor, póngame amén si me estoy dando a entender, por favor. Entonces, mire esto. Acab entrega a Jezabel la autoridad. Mire este punto. Los ministerios bajo el espíritu de Acab o la misma influencia de Acab sobre ellos se vuelve completamente como alguien que puede ser manipulado, como un muñeco de trapo, como un títere, como alguien manipulable. Y entonces eso me llama mucho la atención, porque cuando no hay un cimiento apostólico, cuando no hay una enseñanza apostólica, este ministerio jezabélico o esta entidad viene a confundir, a enseñar, a instruir a otros ministros que andan sin cobertura y los hace caer, hermano. Los hace entrar en un ecumenismo, los hace entrar en fama, les da, qué sé yo, ministerios, porque así trabaja, va. ¿Querés la viña? ¿Querés la viña, Nabot? Va. ¿Querés ser grande, Nabot? ¿Querés hacerte grande en ese ministerio? Bueno, así manipula esta mujer, va. Pero se necesita que haya un espíritu a la manera de Acab, así todo aguambao, que pueda caer y que pueda ceder su autoridad. Por eso nosotros como cabeza, como autoridades ministeriales, no podemos, hermano, estar cayendo en un ecumenismo. No podemos. Tenemos que pedirle a Dios la fuerza y la fortaleza para permanecer firme y no ser manipulado por las cosas. Porque usted, por eso, mire, yo quiero que entendamos de que la influencia no es una mujer que seduce, sino estamos hablando de un ámbito espiritual que influencia al pueblo a que vaya en pos de la idolatría, a que vaya en pos de la enseñanza a la idolatría, a ser infiel espiritualmente. Porque ahí dice que hace cometer a los ministros, a los siervos a caer en fornicación y a comer cosas sacrificadas, es lo que está diciendo. Pero agarremos el concepto espiritual. Lo que está diciendo es, los trae a la mesa y les da a comer enseñanza de idolatría. Segundo, los hace que ellos sean infieles a Dios espiritualmente hablando. Obviamente no estamos hablando de lo físico, estamos hablando de algo espiritual. Y así es como trabaja esta entidad. Entonces, ¿qué es lo que hace primero? Busca. Hay ministros que son fáciles de manipular y por eso a eso les tira. El problema es que Jezabel sabe a quién va a confundir. ¿Va? Porque si se encuentra con un Elías o con un Jehur, o con un Eliseo, se las ve difícil, ¿va? Porque no tan fácil puede ser confundido un ministerio profético. Mire esto, hay un mover jezabélico, el Señor lo reprenda, para luego llevarlos a tomar decisiones en contra de la adoración, lo profético, acerca del reino de Dios. Entonces su objetivo es llevar a los ministros. Si contrata, si les compra el ministerio, así como a Nabot, si les compra el ministerio a los ministros, los confunde, los lleva a la idolatría, su objetivo es que lleven adoración a la bestia. Y entre esos, los más codiciados son los proféticos. ¿Por qué? Porque ella sabe
que si Dios deposita la unción sobre los profetas, ay, 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 decía el mariachi, ¿va? ¿Quién los puede parar, hermano? Hasta ella tiembla. Ahí se va a dar cuenta al final. Mire esto, el espíritu de Acab lo que hace es preparar un terreno para doblegar la autoridad. ¿Cuántos ministros ceden mejor su autoridad a una entidad y no a una autoridad apostólica? O sea, nosotros debemos estar sujetos al ministerio apostólico, pero esta gente, como Acab, se doblan su autoridad o entregan su autoridad hacia un ministerio jezabélico, a una entidad que los quiere llevar únicamente a la seducción, a la idolatría y a la infidelidad. Entonces, y hacerla sumisa o sumiso o servil para preparar su corazón para ser controlado y manipulado. Así es como opera esta mujer, ¿va? Manipulando, seduciendo, enseñando, instruyendo, provocando en un ámbito espiritual. Ahora, el espíritu de Acab siempre busca lugares de autoridad y gobierno. Porque va paralelo, ¿va? Se necesita que esta entidad jezabélica, que el Señor la reprenda, lleve un vehículo en un ministro. O sea, ella va encima de ellos. Por eso en Apocalipsis 17 dice que la bestia, hablando del anticristo, encima de ella va una ramera, va una mujer, una entidad, Babilonia, embriagada, seductora, cometiendo cosas inmorales. Está hablando de esa entidad. Por eso, hermano, nos damos cuenta que detrás de Jezabel hay una entidad babilónica. Hay una mujer entidad, se puede decir, que ejerce para que el mundo entero vaya en pos de la adoración al anticristo. Mire, para que el gobierno, mire, cuando él acaba, entrega la autoridad o los gobiernos, para que Jezabel los pueda manipular en contra de los profetas y del reino de Dios. Por eso el estorbo que hay ahorita, ¿va? El querer oponerse a los cultos, el querer oponerse a la adoración. Hermano, el año pasado vivimos eso y solo fue un previo, ¿va? A que querían cerrar las iglesias, obviamente por la situación del COVID, pero no cerraban los bares. Abrían otras cosas, pero cerraban las iglesias. ¿Por qué? Porque de alguna manera la influencia es a querer estorbar a la iglesia y que adore al Señor. Por eso es bien importante que Dios envíe revelación profética a nuestra vida para nosotros poder saber y discernir el tiempo que estamos viviendo. Por favor, yo le pido a Dios que por favor no me juzgue tanto, porque muchos dicen, es que vos solo hablas y no profetizás. Es que, hermano, yo prefiero hablarle con la palabra profética, y si el Señor pusiere palabra, yo se la digo, pero si no hay, yo prefiero enseñarle esto. En realidad lo que el Señor está mostrando, y esto es palabra que viene del Señor, porque a Jeremías le dijo, dale mi palabra. Jeremías dice, todo lo que el Señor me diera, yo os enseñaré. O sea que hay tiempos para profetizar y hay tiempos para enseñar. Bueno, mire la operación entonces de Jezabel así rapidito. Me faltan 10 minutos para terminar, voy rápido. Primera de Reyes 19:2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan. Oiga, si mañana a esta hora yo no he puesto a tu persona, la de uno de ellos, entonces mire, aquí hay una oposición más fuerte. Le mostré la forma en la que ella manipula, pero aquí a ella se está enfrentando ante un ministerio profético poderoso como el de Elías. Elías nos habla y nos deja ver que es semejante a nosotros. Eso quiere decir que también nosotros podamos tener flaquezas, pero Dios nos dice que no le tengamos miedo, sino que podamos confrontarla. Entonces aquí ella manda una orden. Mire, la orden es: envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan. Oiga, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Estaba enojada.
quería contraatacar en contra de lo que este hombre había hecho, en contra de los profetas de Baal y de las aceras. Entonces ella estaba enojada con el ministerio. Por eso le decía yo que el verdadero ministro, el verdadero profeta, lo que va a hacer es mostrar la unción y el poder de Dios de una manera poderosa en la Escritura. Y mire esto, hay un modo entonces de operar de Jezabel contra lo profético, amenazando. Lo que ella hace es amenazar. No te quiere dar la viña a Nabot, está bueno. Ahí vas a ver que al final te la va a parar dando. Y cabal, al final dice que mandaron a matar a Nabot y le entregó la viña a su muchachito, a Acab. ¿Qué quiero decir con eso? La mujer tiene autoridad. Hablando de Jezabel, de la entidad, por favor, no vayan a pensar de mujeres, aunque Dios nos ha dado autoridad para compartirla con nuestra mujer. Mire esto, lo que hace esto es derrocar y matar según la figura de autoridad. Jezabel lo que quiere es quitarle la cabeza a los profetas. Reprendo, rechazo, renuncio y reviro en contra, dice, no. Entonces ella sabía que habían 100 más, pero ella le tira a los que son cabeza, a los que tienen la unción, a aquellos que no se han dejado vender, a aquellos que no tienen miedo, a aquellos que no se intimidan a decir así dice el Señor. A esos quiere bajar. Entonces mire otra cosa, ella somete a la autoridad a su voluntad. Aquí se hace lo que yo digo. ¿Querés la viña? Te la voy a dar, ¿ok? Y le dio la viña de Nabot. Mire esto, manipula a las autoridades para ponerlas en contra del reino de Dios. Ejerce, no solamente en la iglesia o dentro del pueblo del Señor, si se puede decir así, sino también tiene influencia en los gobiernos. Por eso me llama la atención que de la boca del falso profeta dice que salen 3 ranas. Y esas 3 ranas van y confunden a los moradores de la tierra y a sus gobernantes. O sea, hay un poder por eso en la boca del falso profeta, pero también hay poder en la boca del verdadero profeta. 4. Se hace llamar profetiza, enseña doctrina que lleva al error, a la idolatría, a la iglesia. Bueno, quiero ver, mire, la mayoría de los casos, la figura de autoridad obviamente está hablando de un varón. Entonces cuando ella quiere ejercer, entonces ella se hace ser un hombre. Por eso me llama mucho la atención, porque no estoy en contra de ningún movimiento, pero la señal del feminismo con respeto a todas las mujeres, para nosotros como iglesia es una señal de esta entidad ya influenciando en personas. Yo entiendo que las mujeres han sufrido el machismo de los hombres, estoy de acuerdo con eso, y las leyes de la tierra las han dejado para juzgar. El problema son las autoridades que no ejercen, ¿verdad, hermano? Y le pido al Señor que todas aquellas mujeres que han sido abusadas por cualquier tipo de autoridad, que el Señor sane sus corazones y sean bendecidas, Pero ya este movimiento que vemos y otros movimientos que se han levantado, entonces ya veo ya la influencia de esta entidad sobre la gente inconversa. Ahora, el espíritu jezabélico aparece donde está el espíritu de Acab. Se necesita que haya un ministro aguado, pues, para que pueda ser influenciado por este ministerio. Por esta entidad. Y su principal objetivo son los profetas, los que interceden, porque ponen al descubierto las obras. Todo profeta debe de interceder por el pueblo. Moisés subió al cielo, al monte, intercedió. Subiré pues para expiar los pecados del pueblo, le dice a Aarón. O sea, un ministro, un profeta verdadero lo que hace es orar y interceder por el pueblo, porque hay poder en la boca y en la intercesión. Obviamente hablamos también del profeta Jesús, que es nuestro Señor Jesucristo, cuanto más Él no va a ejercer y nos va a bendecir a través de la unción profética. Y otro, la iglesia o los ministerios que han sido víctimas de Jezabel. ¿Cuántos han caído en esto? Y de alguna manera
Solo se necesita la unción del profeta para poderlos sacar de las cuevas, ¿va? Así como Abdías los metió en cuevas, así hay muchos ministros encuevados con miedo y temor a poder ejercer. Bueno, ¿qué es lo que destruye esta entidad? Ya para ir terminando. Me falta mucho hablar de ella, se lo aseguro. Segunda de Reyes 9:1 dice, y el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, me quiero detener esto porque aquí ya empieza a ejercer el profeta Eliseo. Pero Eliseo viene a ser un alumno del profeta Elías. Le aprendió todo. Cuando Elías estaba asustado por la palabra de maldición que envió esta entidad sobre él, se deprimió y el Señor le dio de comer, lo levantó, lo hizo correr de tal manera que fue arrebatado. Pero me llama mucho la atención porque el Señor le dice a Elías, toma tu jarra de aceite y vas a ir y vas a ungir a un rey. Y vas a ungir a un profeta. Porque él va a tomar tu lugar. Entonces veo yo un cambio de ministración profética. Y entonces ya aquí Eliseo se enfrenta también nuevamente ante esta entidad. Segunda de Reyes 9:1, y el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma este frasco de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. En el 9:2 dice, y cuando llegues allá, busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nisi, entra y haz que se levante de entre sus hermanos, llévalo a un aposento interior, oiga, y entonces tomas el frasco de aceite, derrámalo sobre la cabeza y di, así dice el Señor, aleluya. Yo te he ungido, rey sobre Israel, abre luego la puerta y huye y no esperes. Qué tremendo, ¿va? Porque miren, no fue Eliseo el que lo ungió, ¿va? Sino envió a un su siervo. Y aquí aparece, mire, Segunda de Reyes 9:6. Entonces él se levantó y entró a la casa y el joven derramó el aceite. No fue Eliseo, fue como su criado, a ver si era Yesiba. Entonces dice que el joven derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, aleluya, yo te he ungido rey sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Y tú herirás a la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas. Hay una venganza, tremendo, ¿va? Mire esto. Y la sangre de todos los siervos del Señor derramada por la mano de Jezabel. ¿Sabe qué es lo que destruye a esta mujer? La unción del Espíritu Santo. En ese momento, en el Antiguo Testamento, la unción llegaba únicamente de vez en cuando, si se puede decir, sobre los ministros y caía sobre los profetas y profetizaban esa unción. Pero después de que el Señor Jesucristo se fue, nos enseñó que nos iba a dejar al Espíritu Santo y nos iba a ungir. Tú y yo, espiritualmente hablando, ya Dios derramó una unción profética sobre nosotros. Así yo me imagino que el Señor Jesús ha de haber enviado al Espíritu Santo en figura de aceite y nos empapó. ¿Cuál es el objetivo? Demandarle a esta entidad la sangre de los profetas que han muerto. Por eso le decía yo que la unción mata reyes, la unción mata entidades, la unción mata a esta mujer, la unción mata a todas aquellas personas, entidades que se oponen al ministerio profético. Por eso en el final de los tiempos Dios envía nuevamente al profeta Elías a restaurar todas las cosas, porque entonces va a haber un confrontamiento profético nuevamente. Por eso se van a enfrentar nuevamente en la tribulación. Ahí nuevamente Dios levanta nuevamente a Elías con la unción y entonces se enfrenta al falso profeta y al anticristo. Miren qué tremendo esto, ¿va? Estamos a punto de ver este escenario escatológico
en la cual vamos a ver a estos hombres ejerciendo un mover profético de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque dice el Señor, vamos a herir a la casa de Acab. No dice exterminarla, sino dice, tú herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas. Como quien dice, aquellas entidades en contra del mover profético. Ay, 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 decían los mexicanos, ¿va? El Señor va a vengar la sangre de todos aquellos siervos que han sido muertos a través de estas entidades. Y la sangre de todos los siervos del Señor derramada por manos de Jezabel. Y toda la casa de Acab pereció. Y cortaré a Acab todo varón y a todo siervo como libre en Israel. Fíjese que hay muchas cosas de qué hablar. Y creo que es importante que le dé otro enfoque a esta mujer. Pero también tengo en mi corazón poder desarrollar el de Atalía, Herodías, y obviamente el de Jezabel ejerce porque va de un principio a otro. Es la misma entidad que influye en estas otras entidades, pero al final de los tiempos se manifiesta nuevamente en sus obras y en su caminar. ¡Wow! Terminé. No me tardé mucho. A todas las personas les doy gracias. Gracias por sus aportaciones. No sé si hay preguntas. La vez pasada me hicieron preguntas, pero no, esta vez está calladito. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacerla con referencia a esto. Si quiere platicamos, pero si no, está bien. Hacemos una oración. ¿Qué le parece? Saludes a todos ya, desde ya por nombre. Si me atrevo a decir los nombres de todos, no voy a terminar, pero si alguno tiene una pregunta y quiere hacerla, hagámosla. Si no, hagamos una oración para que el Dios derrame esa unción profética sobre nosotros en el final de los tiempos y que podamos destruir las obras de Jezabel y su caminar. Así que, Padre, te damos gracias en este momento, apelamos al trono de tu gracia y tu misericordia. Señor, te rogamos que así como se levantan estas enemigas en contra del mover profético, también nosotros, Señor, nos levantes con una unción poderosa, profética, a través del aceite de la unción enviada por tu Espíritu Santo. Señor Espíritu Santo, danos el valor, la fuerza, para poder eliminar, Señor, desautorizar todo contraataque en contra del ministerio profético, en contra de esta entidad. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú reprendiendo, atando y ligando toda obra de hechicería, brujería, todo aquel mal que quieran hacer en contra de los ministros primarios y sobre tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, levanta al príncipe de tu pueblo con espada desenvainada, Señor, guardando, cuidando al ángel de Jehová que acampe alrededor, Señor, y que desmenuce toda entidad que quiera estorbar y quiera llevar al pueblo a la idolatría y a la infidelidad. Yo te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra, si alguien la ha de escuchar, yo te ruego que pueda ser una enseñanza, no solamente guardada en un archivo, sino guardada en el corazón de cada uno para poder discernir el tiempo que estamos viviendo. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice la hermana Gladys, Dios los siga bendiciendo por esta palabra. Estaremos callados porque es impresionante todo esto hermoso. Gracias, saludos desde Guatemala. Neftalí García dice, ¿será que Dios levante Jeremías en este tiempo? ¿O quién sería su enemigo a vencer? Creo que todo va paralelo. La vez pasada hablé de los días, no de los días, sino del mover del profeta Jeremías. Jeremías tiene una función muy diferente a los días de Elías. Jeremías tiene una función de ministrar al pueblo y sacarle la idolatría antes de que sean llevados a Babilonia. Elías tiene una función que todavía no ha terminado, y que va a ser
de alguna manera manifestada en el final de los tiempos, viéndolo en el término de la tribulación. Pero obviamente también sigue ejerciendo. Creo que todos los profetas, Daniel está siendo una influencia para nosotros en lo que es la revelación escatológica, viendo los puntos, y cada uno de ellos tiene una enseñanza que complementa el ministerio profético al final de los tiempos. No sé si te contesté. Bueno, creo que no sé si le contesté. Y a todos, gracias. Desde ya saludos a cada uno. Que Dios me los bendiga y seguiremos nuevamente en nuestro programa Crónicas de los Profetas la siguiente semana. No sé si voy a seguir abordando, me faltaron varias cosas acerca del mover jezabélico, que el Señor lo reprenda, pero si no, también tenemos ahí sí que en vista a la siguiente mujer, que sería la hija de Jezabel, Atalía, y ver cómo incursiona y cómo es que se opone a los príncipes de Judá, hablando del ministerio profético y de la alabanza. Que Dios me los bendiga y nos vemos el siguiente martes. Bendiciones.